¿Cuántos recuerdan de qué hemos estado hablando? De la armadura. Muy bien. ¿Y de qué ya hemos hablado? A ver si me pueden platicar. ¿De qué hablamos en primer lugar? ¿Cuál fue la primera parte de la armadura? Chan, chan, chan. No se sabe en la armadura. ¿Y de qué era el cinturón? ¿Pero de qué era el cinturón? De la verdad. Entonces, lo primero que necesitamos es la verdad. Después hablamos de la coraza. ¿Y de qué habla la coraza? De la justicia. Y después, la semana pasada, ¿de qué hablamos? Y el calzado hablaba del evangelio de la paz. Entonces, aprendimos que antes de empezar a evangelizar, antes de ir a hablar, necesitamos creer y tener esa paz de lo que yo creo. Una vez que yo ya estoy en esa paz, ahora sí ya puedo ir a evangelizar. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a seguir Efesios 6 y ahora va a tocar 16. Efesios 6, 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nada más, permítanme, apenas está respondiendo. Ok. Entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y ahorita estuvimos viendo que el orden fue el cinturón, la coraza, el calzado, y ahora vamos a hablar sobre el escudo. Entonces, Pablo empezó a describir el orden de la armadura en el mismo orden que un soldado se iba poniendo las partes de la armadura. O sea, no iba a empezar a agarrar el escudo cuando todavía no traía el cinto, cuando todavía no traía la coraza, cuando no traía el calzado. Entonces, el mismo orden en que Pablo empieza a describir la armadura es el orden en que los soldados tomaban estas piezas. Entonces, este versículo empieza con sobre todo. Esto significa adicionalmente, además de lo ya mencionado, además de todo esto. Entonces, aparte de la verdad, aparte de la justicia, aparte de la paz, ¿qué es lo que se necesita? Fe. Y cualquiera diría, pero que yo no empiezo mi relación con la fe, con Dios. ¿Por qué no fue el cinto de la fe? Él empezó a hablar y a describir cada una de estas partes con elementos. Pero lo primero que yo necesito saber es que lo que Dios dice es verdad. Si yo no creo que lo que Él dice es verdad, ¿en qué voy a tener fe? ¿En mentiras? Si yo no me apropio de la justicia de Dios para proteger mi corazón, si yo no permanezco firme en la paz de Dios, en que Él está conmigo, por eso hasta este punto empieza a hablar de la fe. Ahora dice, sobre todo, además de la verdad, de la justicia, de la paz, se necesita fe. Y luego dice, sobre todo, tomad. Este verbo que utiliza para la palabra tomar significa literalmente recoger o levantar del suelo. Otra vez, esta palabra de tomar significa recoger o levantar del suelo. Entonces, sobre todo, levantar el escudo de la fe, recoger del suelo. Y esto significa la iniciativa del soldado, la iniciativa del cristiano de hacer una acción, de iniciar, de agarrar el escudo. Ahora, escudo. Dice, sobre todo, tomad el escudo.
¿Todos saben lo que es un escudo? ¿Han visto a la policía antimotines? ¿Han visto películas de guerra? Entonces, el ejército romano tenía varios tipos de escudo. Tenían un escudo redondo, que era como de este tamaño, así, literalmente. Era pequeño y redondo. Pero es el escudo al que Pablo se está refiriendo, no es ese escudo. La palabra para ese escudo pequeño es la palabra aspis. Pero en el original, cuando Pablo está hablando de tomar el escudo, utiliza la palabra tairos o tireos. Y ese se refiere a un escudo grande. Es más o menos de 80 centímetros de ancho, casi 1 metro de ancho, por 1.4 metros de alto. Si te quieres dar una idea, mi esposa mide 1.53, entonces casi de la altura de Rack. No era un escudo pequeño. Este escudo, ahora, imagínate, los soldados romanos en aquella época tampoco no eran súper altos. Entonces este escudo, al ser de ese tamaño, 80 centímetros por 1.40 de alto, era tan grande que prácticamente cubría todo el soldado. Lo cubría desde las espinillas hasta prácticamente sus ojos. Ahora, con este escudo protegía el cuerpo entero del soldado y era el tipo de escudo que utilizaba en las batallas más duras o severas, porque estamos hablando que había un escudo redondo pequeño, pero cuando sabía que el enemigo era difícil, utilizaba el tairos, como el de la policía antimotín. ¿Has visto que esos escudos son grandotes y a veces nada más tienen como una rendija para ver? Ese es el escudo del que estaba hablando Pablo. Ahora, este escudo era de madera y sobre la madera lo forraban de cuero. Después estuve estudiando mucho sobre las tácticas militares de los romanos para sacar este tema y decía que una vez que los soldados romanos sacaban este tipo de escudo y se ponían hombro con hombro y pegaban los escudos, cerraban las filas, la línea de enfrente pues sostenía el escudo así y los de la segunda línea agarraban el escudo y lo ponían encima y el de la tercera encima y cuarta encima. Entonces estaban protegidos por enfrente y por arriba. De hecho, a esa formación le llamaban tortuga. Si tú vas a YouTube y le pones formación tortuga, te van a salir esas imágenes y te salen muchas cosas que ellos hacían con eso. Ahora, ¿por qué hacían eso? Para protegerse de ataques de flechas. ¿Has visto que muchas veces cuando los ejércitos se enfrentaban, lo primero que hacían era los arqueros disparaban las flechas mientras venían los soldados? Pero si ellos tenían el escudo al frente y el escudo arriba, prácticamente no le pasaba nada. Ahora, en aquella época empezaron a desarrollar una técnica y lo que hacían era agarraban la punta de la flecha, la remojaban en brea y le prendían fuego a las flechas. Entonces, ¿qué crees que pasaba si la gente tenía los escudos simplemente de madera? Llegaba la flecha, se encajaba en el escudo de madera, la brea se esparcía sobre el escudo y pues quemaba el escudo. ¿Qué crees que hicieron los romanos? Te dije, este escudo, el tairos, era de madera, pero lo forraban con cuero, con piel. Antes de iniciar la batalla, ¿sabes qué es lo que hacían? Iban y mojaban el escudo, lo humedecían. Era cuero, retenía el agua. Entonces, cuando el enemigo lanzaba la flecha, llegaba, se metía y como el cuero estaba mojado, apagaba el fuego. ¿Qué dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Y qué dice?
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, quiero que pienses esto. Los judíos era un pueblo que había sido sometido por el ejército romano. Los romanos los conquistaron. Pablo conocía estas tácticas militares. Habían sufrido una derrota delante de los romanos al utilizar este tipo de tácticas. A pesar de que los judíos a lo mejor lanzaron flechas con fuego, los romanos estaban preparados. Salud. Antes de cada batalla, te digo, sus escudos grandes los mojaban y estaban preparados para el ataque de los enemigos. Ahora, ¿recuerdas que cuando empezamos a leer en Efesios, desde Efesios 11, Pablo les dijo en repetidas ocasiones, resistan, prepárense para que resistan el día malo? Ahora, los dardos de fuego, el enemigo no solamente los lanza en el día malo, porque aquí te dice, toma el escudo para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Antes, Pablo te estaba diciendo, toma la armadura para que cuando venga el día malo, tú resistas. Pero los dardos de fuego del maligno no son exclusivos del día malo. Son ataques que el enemigo lanza continuamente, todo el tiempo. 1 Pedro 5:7 dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Continuamente, cada día él está rodeando, viendo cuál es la oportunidad. Cuando tú no has levantado tu escudo, porque recuerda, Pablo dice, además de la paz, además de la verdad, además de la justicia, levanta el escudo. Pero si en un momento a ti se te ha olvidado levantar ese escudo, el enemigo anda alrededor y va a ver en ese momento que tú no tienes el escudo arriba y va a lanzar el dardo de fuego. A través de ese acecho del enemigo es que muchas veces él puede ver y conocer cuáles son nuestros puntos flacos. Sabe cuándo estamos atravesando por momentos de debilidad. Y es cuando lanza esos ataques sorpresa para hacerte tambalear de tu fe, para desviarte de la senda por la que estás caminando, para hacerte que desobedezcas la voz. Es por eso que hasta este punto empieza a hablar la fe. Pero antes de eso, antes del escudo, tú tienes que vivir en la verdad de Dios, creyendo en su palabra. Tienes que aceptar la justicia que protege tu corazón. Tienes que estar plantado firme en la paz de Dios. Para si llega ese ataque y tú no has levantado el escudo en ese momento, tengas estas otras protecciones. Ahora, cuando habla acerca de los dardos de fuego, habla sobre ataques sorpresa, que están destinadas a penetrar nuestra defensa en los momentos de descuido, en momentos de duda, en momentos de temor, desaliento, cuando estás pasando por una crisis, cuando estás pasando por una depresión, o inclusive muchas veces cuando has pasado por una gran victoria espiritual, bajamos nuestras defensas. Pero dice que el enemigo anda como león, que no descansa y está al acecho, y está buscando cualquier momento para lanzar su ataque. Cuando no controlamos nuestro carácter y le damos rienda suelta a nuestro orgullo, son ocasiones en las que el enemigo puede lanzar un dardo.
Has estado en tu día y que de repente, de la nada, te llega un pensamiento, que estás en una situación y te dan ganas de que de tu boca salga una maldición. De repente el odio, el rencor se empieza a apoderar de ti. O ves algo y empiezas a sentir envidia. Todos estos son elementos, dardos de fuego lanzados por el enemigo. Si logra su objetivo, dice que son dardos de fuego. Si este dardo logra su objetivo, puede prender fuego a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdas que Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y ese es el objetivo de los dardos de fuego, prender y avivar nuestra naturaleza pecaminosa. Cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él ha hablado. Y te digo, muchas veces llega ese sentimiento de envidia, de enojo, de rencor. Que salga de ti una palabra deshonesta. Son dardos lanzados por el enemigo. Y muchas veces, tras muchos dardos que logren penetrar nuestras defensas, llega el punto donde personas empiezan a preguntar, empiezan a dudar acerca de Dios. Cuando atraviesan crisis tras crisis y no están bien plantados en la verdad, no creen en la justicia, no tienen esa paz interior, empiezan a dudar acerca de Dios. El dardo ha iniciado a incendiar sus vidas. En Efesios 6:16, si nos regresamos, cuando dice, tomad el escudo con el cual podáis apagar o extinguir, en otras traducciones utiliza esa palabra. Habla de que el escudo de fe puede transformar en inofensivos aún los más fuertes ataques del enemigo. Salmo 18:30. Salmo 18:30. El escudo puede volver inofensivo aún los ataques más fuertes del enemigo. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Y qué dice? Escudo es a todos los que en él esperan. Dios es tu escudo. Proverbios 35. Proverbios 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en él esperan. Dos versículos donde está hablando que Dios es para nosotros un escudo, pero en los dos dice, ¿es escudo a quién? A los que en él esperan. ¿Recuerdas qué era lo que les decía Pablo? Resistan. Te dije, la armadura no era para salir a pelear, era para permanecer firme, era para esperar en Dios. Ahora te dije, Pablo, los judíos conocían las tácticas de los romanos, las tácticas militares. Vamos a ver unos pequeños videos. ¿Los puedes poner, Axel?
Déjalo, déjalo. Ahora, este es el escudo, el áspis, el pequeño. Pero fíjate, cómo el enemigo lanza el ataque de flechas y todo se oscurece. ¿Crees que el enemigo lanza una sola flecha? Sobre todo, levantad el escudo para que resistas el ataque. Sobre todo, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Ya habiendo acabando todo, estén firmes. Ahora sí pone el segundo video. La película es 300. Ahora, la película es 300. En esta parte, el ejército, todo un ejército está atacando a 300 soldados nada más. Viene el ejército y ¿qué es lo que le dice el general? Resistan, no se muevan. ¿Qué fue lo que decía Pablo? Resistan, resistan, resistan. No se trata de salir a pelear, les dije. ¿Por qué salir a pelear si la victoria ya es tuya? Aquí el general les dice, resistan, roba la fuerza del ataque del enemigo. Llegaron y empujaron con todo, y en un principio los estaban empujando, pero llega el punto donde se amacizan, se ponen firmes, y de ahí ya no los mueven. Y con el escudo levantan, atacan, la segunda fila entra, pone su escudo, levantan, ataca, la tercera fila pone el escudo, levanta, ataca. Ese pedazo termina donde el ejército los empieza a empujar y atrás hay un barranco. Matan a todo el ejército. 300. Con el uso de escudo. Y es el escudo pequeño. Ahora te digo, los judíos
Pablo conocía las tácticas de los romanos. Por eso Pablo les está hablando, levanten el escudo, usen el escudo. Y ahora ya como vemos qué era el escudo, cómo se utilizaba, cómo era el escudo en las tácticas militares. Ahora sí, ¿por qué crees que Pablo asemeja la fe al escudo? Te digo, ¿por qué no empezó con el cinto de la fe? Hasta este punto utiliza la fe para el escudo. Ahora, te digo, Pablo conocía a los militares romanos. La fe de la que está hablando Pablo no se refiere a la teología de la fe, a la doctrina de la fe. A la fe que se está refiriendo Pablo aquí era a la confianza. Escucha esto, cuando yo le estudié esto, es a la confianza que un soldado ponía en su general, que lo llevaba a obedecer todas las órdenes sin chistar. ¿Qué hubiera pasado si aquí uno de los que estaban al frente decidía correr? Iba a dejar un hueco. La fe de lo que está hablando Pablo es la confianza que el soldado tenía puesta en quien dirigía, en quien daba las órdenes. Cuando leí eso, ¿cuántos han visto alguna vez Malcolm? ¿Recuerdas una parte donde Risk va al ejército y que dice, voy a apagar mi mente y voy a seguir todas las órdenes de mi general, así como me lo diga? No voy a pensar, voy a simplemente seguir las órdenes de mi superior. De esa fe es de lo que está hablando Pablo. Un soldado ponía su confianza en las instrucciones que le daba su general para poder salir victorioso en una batalla. Si el general le decía, quédate firme, aunque venga un ejército contra ti, mantén el escudo. ¿Viste que está uno con el escudo y de repente le meten la lanza y le cortan el brazo? ¿Cedió? ¿Salió corriendo? No. ¿Por qué? Porque tenía confianza en las instrucciones que le estaba dando su general. Nosotros como cristianos, nuestro capitán es, dice una canción, mi capitán es Cristo. Es Dios de los ejércitos. Salud. Ya hoy, ahora con los de la alabanza hablamos de que militares escogieron a los ministros de alabanza. Tenemos un general que ya venció al enemigo. Tenemos un general que es todopoderoso. Tenemos un general que es sabio. Tenemos un general que garantiza la victoria, siempre y cuando obedezcamos y confiemos en Él. Por eso necesitamos estar rodeados y creer en la verdad de la palabra, en la justicia, estar plantados en la firmeza de la paz. Por eso hasta este punto empieza a hablar de la fe. Primera de Juan 5:4. Necesitamos salir a vencer al enemigo. Necesitamos, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Y fe es confianza en Dios. Fe es creer que lo que Dios dice que es verdad. Eso es lo que vence al mundo. Ese es el escudo, creerle a las instrucciones que nuestro general está diciendo. Que si te dice, quédate firme, no temas,
yo te sostengo, yo suplo para ti. Esa es lo que vence al mundo. Versículo 5, 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la fe en sí no tiene mérito. Es en aquel en que estás confiando. ¿En quién estás depositando tu fe? El soldado, ¿a quién le creía? A su general. ¿Nosotros a quién le vamos a creer? ¿A Dios? ¿O lo que nos dicen las emociones? ¿O lo que nos dicen nuestros ojos? ¿O lo que dice el mundo? Esa es la verdadera protección para el cristiano, cuando le crees a Dios. Génesis 15:1, hablando de Abraham, el padre de la fe. Y para los que son estudiosos, como la hermana Blanca, sabemos que en Génesis 15 es parte donde Dios empieza a hablar el pacto con Abraham. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo. ¿Qué tan importante es para un soldado el escudo? Vimos la primera escena donde el cielo se volvía negro del ataque del enemigo. Pero con el escudo hasta se estaban riendo. Acabó el ataque, se levantaron, tumbaron las flechas y como si nada hubiera pasado. Dios, cuando inicia el pacto con Abraham, lo primero que le dice es: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Lo que Dios te está diciendo es: no temas, yo soy tu escudo. En los momentos donde Abraham se sentía más vulnerable, donde pensaba que no se iba a cumplir la palabra de Dios, donde él había dejado a su tierra y había salido para seguir la voluntad de Dios y había pasado tiempo y no había visto respuesta. La respuesta de Dios fue: no temas, yo soy tu escudo. Y a partir de aquí, Abraham empieza a creer y se transforma en el padre de la fe. Salmo 144:2. Hasta han hecho canciones de este versículo. Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice: mi castillo, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo. Cuando tú crees en Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando crees que la totalidad de su palabra es verdad, Él se convierte en tu castillo, en tu fortaleza, en tu libertador, en tu escudo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Jesús les dijo a sus discípulos: tened fe en Dios y entonces nada os será imposible. La fe es una confianza continua. Es una confianza continua en las palabras y en las promesas de Dios. Si yo dejo de creer hoy, de nada habrá servido que ayer creía, porque hoy me quedo sin protección.
Hoy me quedo con el escudo abajo. Recuerda, el enemigo anda como león rugiente, buscando cuál es el momento en el que bajas tu escudo y en ese momento lanzar el ataque, lanzar la lluvia de flechas. Yo necesito tener una firme confianza en el poder de Dios. Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Recuerdas? Alguien había ido a clamar por que ayudaran a su hija y estaban en camino, y dice que aún estaban hablando y viene uno de los siervos de la casa y le dice: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En la vida van a llegar un montón de noticias, un montón de problemas a tratarte de decir: esa situación está terminada, no hay nada que puedas hacer. Deja de interceder, deja de orar, deja de asistir a la iglesia, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Ya no molestes, ya no te preocupes, ya no lo intentes. Versículo 50. Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús. Estaba Jesús y el principal. Viene otra persona y le dice al principal: tu hija ha muerto, ya no molestes, ya no insistas. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? No temas, cree solamente y serás salva. Cuando viene la situación difícil, tienes que tener tu escudo arriba, creer y no tener temor. Creer y no tener temor. No temas, Dios es tu escudo. Todo en nuestra vida cristiana gira alrededor de la fe. La fe es la actitud que sin ella no agradamos a Dios. La fe nos lleva al proceso para esperar y confiar en que las promesas van a llegar. La fe es lo que nos lleva a caminar confiados, que no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi talento, es por la gracia de Dios. Sin la fe, somos víctimas de los dardos del enemigo que nos llevan hacia desánimo, pereza, apatía, muerte espiritual. Necesitamos recordar que el enemigo es el padre de mentira, es el padre del engaño y que siempre nos va a tratar de separar de Dios. Pero a través de la fe es que sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Tener fe es saber que aunque nunca lo has visto, sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tener fe es creer que aunque tus ojos
jamás lo vieron. Tú sabes que Jesús fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó y venció a la muerte. Tener fe es creer que Dios es tu escudo. Un escudo tan grande que te protege completamente. Desde las plantas de los pies hasta tu coronilla. Un escudo grande. Un escudo que jamás fallará. Un escudo que no existen armas que lo puedan atravesar. Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. ¿Y quieres saber otro dato de los escudos romanos? Estos escudos romanos, los grandes, llevaban un tipo de gancho y anillo en los lados. Y eso permitía ser enganchado con el escudo de a un lado. De un lado tenían un orificio y el otro lado tenía un gancho. Cuando se ponían juntos, se enganchaban su escudo con el que estaba al lado y formaban prácticamente una pared. Los ejércitos, las civilizaciones temieron tanto al ejército romano cuando veían hacer sus formaciones, porque sabían que eran prácticamente imparables. Cuando Pablo está hablando de levantar el escudo y hace referencia a esta palabra, las personas sabían el escudo del que estaba hablando, sabían que se podía enganchar. Pablo está transmitiendo la idea de la importancia de la comunión cristiana. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Uno puede ser vencido, pero dos no van a caer fácilmente. Tú necesitas al que está a tu lado para unir su fe con la tuya. La fe no es aislada. Cuando yo me siento débil, puedo ir, oye Edith, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Estoy recibiendo estos ataques. Ayúdame y ora por mí. Somos iglesia. Somos un cuerpo. Somos familia. Cuando yo me siento débil, puedo ir con mi hermano para que enlace su escudo con el mío. Por eso te decía, Pablo y los judíos conocían las tácticas militares. Cuando Pablo empieza a utilizar estas palabras, todas esas imágenes empezaban a llegar a los judíos. Si un solo soldado con toda su armadura imponía respeto, ¿cuánto lo iba a hacer toda una fila con los escudos entrelazados? Cuando las tentaciones queman, cuando las situaciones son adversas, cuando tengas dudas, la fe mira hacia arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe mira hacia arriba y en los momentos difíciles dice, le creo a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe. No luchamos por una victoria, luchamos desde la victoria. Dios te bendiga. Señor.